a ir a Éxodo 15, el 26, entonces, puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo 15, el 26. ¿Tiene ahí la palabra? Amén. Amén. Entonces dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dígale al que está al lado, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. El Señor nos está diciendo que Él es nuestro sanador en este día. Amén. Vamos a hablar de Jehová nuestro sanador en este día. Incline su rostro, por favor. Dios eterno, ponemos delante de ti esta palabra, Señor. Ministranos a través de ella, Padre glorioso. Seas tú tocando el corazón, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Llénanos, Dios, con tu presencia, con tu amor, con tu gracia, que tu palabra sea ministrando profundamente nuestro corazón y nuestra vida. Atamos todo espíritu inmundo de enfermedad, de plagas, Señor, de hambre, de espada, todo lo que ha venido a robar, a matar y a destruir. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y declaramos que tú eres nuestro sanador, nuestro médico, nuestro doctor, el que pelea nuestras batallas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor. A través de la historia, nosotros hemos venido oyendo de muchas plagas que han venido en diferentes épocas de la historia de la humanidad, y la primera epidemia documentada fue la peste de Atenas en el 430 a.C., que en esa peste murió 1/3 de la población de la península helénica. 1/3 de la población, eso es muchísimo. La viruela fue otra plaga que mató a 300 millones de personas en la faz de la tierra. Y gloria a Dios que el Señor permitió que se descubriera una vacuna contra la viruela, y a nosotros cuando éramos pequeños y a los niños ahora le colocan la vacuna y están libres de esa plaga. Pero años atrás mató a 300 millones de personas la viruela, iglesia. O sea, tremendo. A través de la historia ha habido muchas plagas. La gripe española, que sacudió a Europa entre el año 1918 y 1920, cuando fue la Primera Guerra Mundial, también mató, dicen los estadistas, que mató entre 50 y 100 millones de personas. Yo no le digo para alarmarlo, sino que le doy estas estadísticas para que nosotros tomemos conciencia, iglesia, y entendamos que solo Dios puede mover su mano y parar, detener las plagas cuando vienen sobre la tierra. Solo la misericordia de Dios. Amén. Amén. La peste negra, que vino en el siglo XIV, también dejó a 75 millones de personas muertas. Esa era la peste bubónica, y que le salían unas ampollas grandes en el cuerpo a las personas. Era terrible. 75 millones de personas murieron por esa plaga. Y así, a través de la historia, iglesia, nosotros vamos a encontrar en la misma Biblia que vinieron muchas plagas y Dios trajo juicios a las personas, a las naciones, a los pueblos y a sus mismos hijos, con una única razón: de que se volvieran a Dios. Amén. Con la única razón de que cambiaran sus corazones de piedra y empezaran a adorar al Dios vivo.
En Éxodo 7, el 14, aparece allí una de las plagas que envió Jehová Dios a los egipcios. Y esa plaga consistía en que Dios transformó las aguas en sangre. Vino un ángel que hirió las aguas del río Nilo, los estanques, los ríos, todas las aguas de Egipto, y entonces los que iban a tomar agua no podían tomar agua porque eso estaba putrefacto, porque los peces morían allí y se descomponían, entonces no se podía beber agua. Pero ¿sabe por qué Dios permitió esa mortandad? Dice ahí en Éxodo 7:14, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. La dureza de corazón, iglesia, es la razón por la cual Dios envía juicios. La dureza de corazón del hombre. Faraón había puesto al Nilo, y todo Egipto habían puesto al Nilo como su Dios. El río Nilo era el que le proveía el agua, las cosechas, la agricultura, y para ellos se volvió un Dios y adoraban al Nilo. Adoraban al final la bendición que Dios le daba y habían dejado de lado al Dios que da la bendición. Y es eso lo que ocurre hoy en día con muchas familias, con muchos hijos, con muchos gobernantes. Se han olvidado de Dios, han endurecido su corazón porque Dios los ha bendecido, porque están en un estatus mayor que otras personas y se han olvidado de Dios. Nosotros debemos tener cuidado, iglesia, de no endurecer nuestros corazones. Es tiempo que la iglesia se vuelva a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Amén. De lo contrario no sirve. No sirve, iglesia, que de boca le amemos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Tenemos que amarlo y adorarlo de corazón y ponerlo en el lugar donde Él debe estar. Amén. La dureza de corazón es una razón por la cual Dios envía juicios a la tierra. Nosotros debemos procurar presentar nuestro corazón delante del Señor y humillarnos delante de Él, reconocer nuestro pecado. En Jeremías 2, el 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las cosas de este mundo. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Y eso es lo que ha pasado al hombre moderno. Ha cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas de este mundo, las vanidades de la vida. Nosotros debemos reconocer nuestro pecado y entregarnos a Dios, iglesia. El texto que leíamos al comienzo dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es nuestro sanador. Él no va a enviar ninguna plaga de las que envió a Egipto si nosotros volvemos nuestro corazón al Señor, si le amamos, si le buscamos y si le servimos realmente de corazón como Dios manda. Amén. Amén. En segundo lugar, en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, del versículo 1 al 3,
habla allí de otra plaga que vino por causa del rey David. El rey David era un hijo de Dios, un adorador del Señor, pero llegó un momento en su vida en que él se la jugó por sí solo y no le tomó el parecer a Dios ni a su palabra. Se echó al bolsillo la ley de Dios, sus estatutos, se echó al bolsillo el mandamiento de Jehová. Dios tenía prohibido que se censara al pueblo. Y David no se le ocurrió mejor cosa que contar al pueblo de Israel los varones de guerra, sus caballos y su gente de a caballo, o sea, guerreros. Él puso su confianza en la fuerza de esos hombres para conquistar, de sus guerreros, de sus caballos, de sus carruajes. Y se olvidó de Dios, y Dios lo castigó y mandó una plaga sobre él. Nosotros como hijos de Dios, a veces miramos en menos la palabra de Dios y total, dicen, no importa que no obedezca la palabra de Dios. Y la echamos al bolsillo la palabra de Dios. Pero iglesia, Dios no pasa por alto nuestras transgresiones. Si nosotros no nos arrepentimos, juicios van a venir sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre nuestras generaciones, sobre nuestros países y naciones, iglesia. Es tiempo que nosotros nos volvamos al Señor con todo el corazón y el alma. La Biblia dice que es maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es maldito aquel que se apoya en las personas, que dice, total, mi papá tiene plata, si yo me veo en una estrechez económica, él me va a suplir para la necesidad. Yo tengo un amigo doctor y si me enfermo, él me va a dar los primeros auxilios, las medicinas y tengo las atenciones gratis. Eso es poner la confianza en el hombre. Pero dice la palabra que bendito aquel que confía en Jehová. Amén. Bendito aquel que confía en Jehová. Dios le mandó un profeta a David y le dijo, David elige entre tres cosas, porque aunque David se arrepintió, si usted lee ese texto bíblico, va a encontrar en el versículo 13 que él se arrepintió. Se dio cuenta que había cometido pecado. Estamos leyendo en primer libro de Crónicas 21, el 13. Él se arrepintió, ¿ya? Y Dios mandó juicio sobre él, pero le dijo, elige entre tres cosas: 3 años de hambre, 3 meses de derrota por parte de tus enemigos, o 3 días de espada de Jehová. Eso significa una peste en la tierra, donde vino un ángel a matar y a destruir las vidas. ¿Y sabe lo que dijo él? Lo encontramos en el versículo 13. Dice, eligió la última, 3 días de la espada de Jehová. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Envió Jehová una peste que mató a 70,000 hombres. Imagínese, tenía 3 opciones: que los enemigos los acecharan por 3 meses, que viniera 3 años de hambre, o que vinieran 3 días de la espada de Jehová, un juicio que Dios envió, una peste sobre el pueblo de Israel. Y sí, el Señor mandó el juicio a pesar de que se arrepintió David, pero fue un juicio que no duró tanto, por el solo hecho de que David se arrepintió. Y entonces dice que Dios tuvo misericordia cuando vio la mortandad en la tierra,
porque Dios es un Dios de misericordia. Cuando su pueblo clamamos a Él, Él se compadece de nosotros. Amén. Cuando Nínive iba a ser destruida, el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive y desde el rey para abajo ayunaron. Y dice que no vino el juicio sobre Nínive, porque se arrepintieron. El rey se sacó su corona y la puso a los pies de Jehová. Se sacó su ropaje de rey y se humilló y pidió perdón. Hoy, esta mañana, me alegré mucho de que el gobierno de los Estados Unidos declarara hoy, 15 de marzo, un día de oración en toda su nación por todo lo que está sucediendo. A mí me gustó mucho porque primer gobernante de una nación que hace eso, cuando todos nuestros gobernantes de todas las naciones deberían haberse vuelto al Señor, sobre todo aquellos que dicen ser de la fe cristiana. Iglesia, si nosotros no nos humillamos y pedimos perdón a Dios, su misericordia no va a poder ser derramada. Lo único que puede cambiar los juicios de Dios, iglesia, es que nosotros nos humillemos delante del Señor, realmente. Amén. El apóstol Pablo conocía muy bien lo que era esto. Él tenía un aguijón y le había pedido algunas veces al Señor que le sacara ese aguijón. Y el Señor, ¿sabe lo que le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es cuando somos débiles, iglesia, que el Señor puede levantarnos. Es cuando nos sentimos débiles, cuando el Señor puede hacer una obra regeneradora en nuestras vidas, una obra de sanidad, de restauración. Pero nosotros debemos clamar a la misericordia de Dios. David dijo, porque sus misericordias son muchas, por eso yo prefiero que Jehová me haga justicia, porque Él es Padre bueno. Amén. Él es Padre bueno. Si Él ve a sus hijos pedir perdón, Él no va a decir, no, otro poco más, te voy a sumergir otro poco más en la prueba. No, cuando Él ve que nosotros realmente nos arrepentimos, inmediatamente Él quita los juicios de nuestra vida. Amén. ¿Saben lo que dijo Dios cuando empezaron a morir esos hombres, esos 70,000 hombres? Que mató la espada de Jehová. Él mandó un ángel que mataba, con espada a matar. Y ese ángel mató a 70,000 hombres, lo que está sucediendo hoy día. Es la espada de Jehová, iglesia. Son los juicios de Dios. No es casualidad. ¿Sabe lo que dijo Dios cuando vio esa mortandad ahí? Dijo, basta ya, le dijo al ángel, basta ya, detén tu mano, porque como David se arrepintió, él tuvo misericordia de ver esa mortandad y dijo, basta ya, detén tu mano al ángel, al mismo ángel que él había mandado, le dijo ya, ok, es suficiente, ya el pueblo se volvió a mí, ya tú como rey me pediste perdón. Y eso es lo que quiere Dios al final, hermano, que nosotros tomemos conciencia como hijos de Dios. Este era un hijo de Dios, no tomar la palabra de Dios a la ligera. Nosotros invertimos horas en gente para liberarlos, para sanarlos. Pero iglesia, muchos de ellos miran en menos y menosprecian la palabra del Señor. Es tiempo que nosotros tomemos conciencia y vengamos al Señor con todo nuestro corazón y clamemos a su misericordia, hermano. Yo le pido a usted en este día que disponga su corazón para clamar a la misericordia de Dios
y que Él detenga su mano de estos juicios. Que la gente pueda venir cuanto antes a los pies de Cristo y volver su corazón a Él para que no se extienda más la mortandad. Es tiempo, iglesia, que nosotros clamemos a la misericordia de Dios. Solo Él puede obrar para traer sanidad y redención, iglesia, sobre la tierra. Dios tiene misericordia. Él es un Dios de misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas alguna vez? Él nos ha librado de accidentes, nos ha librado de plagas, de enfermedades. Yo misma, cuando era pequeña, me dio neumonía y en ese tiempo no había cómo tratar la enfermedad eficazmente y me internaron en un hospital y mi madre se olvidó de mí porque ella tenía que volver al campo y tenía a mis hermanas pequeñas y entonces no podía ella estar en el hospital, era muy lejos de donde ella vivía en el campo y entonces me dejó en ese hospital y a los 40 días llegó un hombre con un telegrama y le dijo: la niña se salvó, vaya a buscarla. Y mi mamá dice que por milagro de Dios me salvé porque en ese tiempo la penicilina todavía estaba recién como comenzando a surtir efecto en las naciones nuestras y al final Dios, por su misericordia, hermanos, me sanó para que yo predicara su palabra. Amén. Para que podamos servirle con todo nuestro corazón. Nunca nos olvidemos que Él es un Dios de misericordia y de bondades. Amén. Solo Él puede detener una plaga, iglesia. Cuando su pueblo se humilla, Dios quita los juicios de en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Números, en el versículo 16 y en el capítulo 16 y en el verso 48, dice que Moisés y Aarón eran los líderes del pueblo de Israel. Y en un momento, algunos de los líderes del pueblo se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, que era la autoridad espiritual puesta por Dios. Y dice que Dios mandó una plaga que los mataba y empezaron a morir y caían en el campamento por decenas, por la desobediencia y la rebelión del pueblo de Dios hacia sus líderes. Sí. Esto no es cosa sencilla, iglesia. Y dice que Moisés y Aarón agarraron sus incensarios y empezaron a interceder y a orar y a clamar para que Dios detuviera los juicios. Y empezaron a pedir perdón por los pecados de Israel y dice que separaron entre los muertos y los vivos y clamaban a Dios para que tenga misericordia, iglesia. En la iglesia, tú y yo, que somos los sacerdotes de Dios, y por lo tanto los que debemos interceder delante de Dios para que cese la mortandad. ¿Cuántos de nosotros en este día, en la mañana, nos levantamos a orar y a decir: Señor, ten misericordia, que cese la mortandad? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos orando como iglesia? Claro. Gloria a Dios por los que dicen amén. Debería ser un amén fuerte, poderoso, con convicción, iglesia. Si nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios que conocemos a Dios y a su palabra, no nos levantamos a orar y a interceder, iglesia, por este mundo y por toda esta ruina que está viniendo, iglesia, no esperemos que los demás lo hagan.
Somos nosotros los llamados. Somos nosotros los llamados, iglesia, a interceder y a pedir misericordia. Amén. Amén. Otra plaga que vino, y con esto yo termino, fue una plaga que tal vez usted nunca la ha visto como plaga propiamente tal. Está en Job 1:8. En Job 1:8. Dice que el diablo, dice que el diablo se presentó en un mitin de los hijos de Dios. Ahí vino todo como camuflado el diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor llamó a un mitin a sus hijos y ahí llegó él, porque él es un mentiroso. Él se hace pasar por ángel de luz. Y entonces Dios le dijo, ¿y tú por aquí qué haces? Y él le dijo, bueno, vengo de merodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo, ¿y no has visto a mi siervo Job? Que como él no hay otro, hombre justo, temeroso, lleno de gracia, del favor de Dios. Y el diablo le dijo, ¿teme Job de balde? Todos te temerían si le tuvieras los bolsillos llenos de plata, si los bendice como a Job. Si tiene salud, si tiene ganado, si tiene esto, lo otro, lo otro. Y entonces Dios le dio permiso al diablo para que trajera una plaga sobre Job. Y esa plaga dice que le mató el ganado, sus pastores que cuidaban el ganado, sus ovejas, sus camellos, sus siervos, y le mató a sus hijos. Una plaga horrible que batió con todo, se llevó toda la familia de Job. Y dice que a él lo hirió con una sarna maligna. Vino una plaga sobre él de enfermedad, una sarna maligna que no se sanaba con nada. Y dice que él se rascaba y sus amigos se burlaban de él. Una sarna maligna, iglesia. Y Job era un hombre justo. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué hizo eso? El Señor de tiempo en tiempo manda también juicios sobre nosotros, iglesia, para que se nos caigan los velos de los ojos, para que nos despabilemos y entendamos que vinimos a este mundo con propósitos eternos. Aquí no estamos pintados, iglesia. Aquí venimos con propósitos eternos y Dios nos ha traído con una misión específica, que es ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que Job se sanó cuando oró por sus amigos, que eran en realidad sus enemigos, porque venían y le decían, tu Dios, maldícelo, ese Dios que tienes no vale, mira cómo estás así porque has pecado, reconoce, etc. Entonces al final Job aprendió a orar por sus enemigos y a perdonarlos, y eso era lo que Dios quería que Job aprendiera. Hay juicios que van a venir a nuestra vida, iglesia, porque nosotros no queremos perdonar, porque nos cuesta perdonar la ofensa. Y entonces el Señor envía juicios, envía espíritus para que nos aflijan, nos enfermen y nos roben, maten y destruyan. Dios le dijo al Satanás, puedes tocar todo de Job, pero no su vida, no su vida. ¿Por qué? Porque el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro escudo. Él es
torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado. Al final de la plaga que vino sobre Job, ¿sabe lo que dijo Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A él se le cayeron los velos y en su plaga, en ese juicio que vino para él se despabiló, iglesia. Él supo quién era Dios. Él conoció realmente a Dios. De oídas te había oído. Era como si antes lo hubiera solamente conocido de oídas. Así como cuando usted oye hablar de alguien, pero usted nunca lo ha visto ni conocido. Pero ahora dijo, mis ojos te ven. Dios permite, iglesia, ciertos juicios que nos toquen a nosotros como hijos de Dios, para que nosotros enmendemos ciertas cosas de nuestra vida. Amén. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Dígale al que está a su lado, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos creemos eso? Gloria a Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios por su palabra. Amén. En el mundo, iglesia, tendremos aflicción, pero debemos confiar que ni un pelo de nuestra cabeza va a caer sin el consentimiento del Señor. Amén, amén. Que nuestros cabellos están contados, iglesia, y que ni una cosa puede hacer el diablo sin pedirle permiso al Señor. Y nosotros a lo mejor podemos perder la salud por un tiempo y ser tocados tal vez por una plaga, pero nosotros vamos a confiar que de todas las aflicciones nos librará el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Él es bueno y Él promete, iglesia, defendernos. En el Salmo 91 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Amén, amén, amén. Debemos confiar que Él nos protege bajo la sombra de sus alas. Hubo otra plaga en la Biblia y hay muchas otras. Y yo quiero hablarle un momentito de una plaga que se llamó la muerte de los primogénitos. Los primogénitos eran los primeros hijos varones de cada familia, nacidos, los que abrieron el vientre de esa madre, hijos varones. Y vino una plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Imagínese su hijo mayor, su hijo varón, murieron todos aquel día. Todos, era un lloro y un quebrantamiento por esa plaga que vino. Pero ¿sabe qué? Esa plaga no tocó a nadie del pueblo de Israel, porque Dios había dicho que sacrificaran un cordero por cada familia y pusieran la sangre de ese cordero sobre los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasó por las casas y veía la sangre del cordero en las puertas, dice que pasaba de largo. Eso es figura de la sangre de Cristo.
Eso es figura del sacrificio de Cristo, iglesia, que nos redime, nos salva, nos cubre. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y si alguno hubiere pecado, dice la palabra del Señor, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo nuestro Señor. Y es a Él a quien debemos recurrir para pedir perdón. Mirar a la cruz de Cristo donde Él murió por nosotros y apropiarnos de la sangre de Cristo y declarar que sobre las puertas de nuestros corazones está la sangre del unigénito Hijo de Dios que nos cubre y nos liberta. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra, por sus promesas, iglesia. Sus promesas son grandes. Es la sangre de Cristo la que tiene poder. Pero para terminar, yo quisiera decirle a usted que hay otras plagas que no vienen de parte de Dios, sino del hombre, de su pecado, de su dureza de corazón, de su corazón empedernido, de su dura cerviz. Y yo me refiero a los 25 millones de niños no nacidos que son abortados en estos tiempos. Cada 4 años más o menos son abortados 25 millones de niños, iglesia. 25 millones de niños. Y nadie dice nada por esa mortandad. Antes, al contrario, muchos y muchas se hacen aborto y aconsejan a las personas hacerse un aborto para no tener a esos bebés. Esas son las plagas más grandes de la historia, iglesia, pero que son por causa del pecado del hombre. Más de 85 abortos por minuto. En este minuto fueron abortados 85 niños, iglesia. ¿Sabes lo que es eso? ¿Y dónde estamos la iglesia? ¿Estamos intercediendo? ¿Tenemos nuestros incensarios en la mano y estamos clamando a Dios? Cada día mueren aproximadamente 500 niños víctimas de la violencia en el mundo. 500 niños mueren diariamente producto de la violencia en el mundo, iglesia. Esas son plagas que el hombre mismo ha llevado a cabo por años, por siglos, y nadie para esto. Por eso el Señor tiene que enviar estos juicios para que nos despabilemos y para que la iglesia tome las armas que el Señor le ha dado para batallar y para traer la bendición de Dios, la misericordia, el perdón de nuestros pecados. Por eso, iglesia, nosotros no debemos de parar de predicar el evangelio. A diestra y a siniestra. A tiempo y fuera de tiempo. Debemos nosotros aprovechar a predicar el evangelio de Jesucristo, iglesia. Sobre todo ahora que vivimos tiempos difíciles. Debemos volvernos a Dios. En Job 22, el 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de tu boca, de su boca, perdón. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Iglesia, lo que nosotros necesitamos es volvernos a Él. El 23 dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Alejaremos de nuestras familias, iglesia, la aflicción, la ruina, la espada, la mortandad, el hambre, la desnudez. Alejaremos de nuestra tienda. Pero si nosotros nos volvemos en amistad con el Señor y ponemos cuidado
a la palabra del Señor, de ponerla por obra, de obedecer la iglesia. Amén. Amén. Yo quiero orar. Ponte de pie. Yo no quiero demorar más. Yo quiero repasar contigo que debemos humillarnos. El corazón empedernido, iglesia, no nos lleva a nada bueno. Este es tiempo de humillarnos, de volver en amistad con el Señor. Amén. Es tiempo de volver a obedecer su palabra y de poner su palabra por obra. Amén. De pedir perdón al Señor y clamar por su misericordia. Vamos a clamar por su misericordia en esta hora. Arrepentirnos de nuestro pecado para que no venga la plaga sobre nosotros, para que la sangre de Cristo esté sobre nuestros corazones y el ángel de la muerte pase de largo. Amén. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo pueda llenar nuestras vidas y tocar nuestros corazones en esta hora. Que Él pueda abrir nuestros ojos y puedan caer los velos que nos han cegado. Y como Job, aunque era un hombre de Dios, tuvo que pasar por una plaga, iglesia, que sea para que nos despabilemos y que sea para tener un verdadero encuentro con el Señor. Tal vez no podemos evitar, iglesia, que las palomas vuelen por encima de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido. Amén. Amén. De ti y de mí depende que estas plagas se apoderen de nosotros y entremos en pánico o confiemos realmente en el Señor. Amén. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Gracias, Dios soberano. Gracias, maravilloso santo. Tu palabra dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Señor poderoso, te damos gracias en esta hora, Rey. Venimos delante de ti, Señor. Tú nos conoces como la palma de la mano abierta, Dios eterno. Tú conoces nuestro corazón, si hemos hecho el bien o hemos andado, Señor, descarriados por el mundo. Dios mío, en esta hora nos acercamos a tu altar, Padre precioso. Miramos a tu cruz donde moriste por nosotros, Señor, y derramaste tu sangre por nuestros pecados. Dios mío, perdona nuestra mediocridad, perdona nuestra falta de fe, perdona, Señor Jesús, Dios mío, nuestra desconfianza en tu palabra, porque muchas veces, Señor, desconfiamos de ti, de tus promesas. Te pedimos perdón, Señor. Como el rey David te decimos, solo tú eres un Dios de misericordia, Padre. Y mejor es caer en las manos de un Dios vivo que en las manos de nuestros enemigos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Tócanos con tu Espíritu Santo y con tu gracia en esta hora. Ministra cada vida y cada corazón de los que estamos aquí. Levantamos un clamor, Señor, de oración para interceder por las naciones, Señor, de la tierra, por nuestras familias, por la iglesia aquí en el Reino Unido, por Italia, por China y por todas las naciones que están más afligidas, Señor, y donde el juicio ha traído más mortandad. Señor eterno, te pedimos perdón en esta hora. Perdona, Señor, a la nación de China por su soberbia, su orgullo. Dios mío, porque ellos mismos se han vuelto dioses en sus conocimientos, Señor, y te han sacado a ti de sus corazones, de sus vidas.
Ten piedad, te pedimos perdón por ellos, Padre. Te pedimos perdón por Italia, por su idolatría, Señor. Que lo mismo que Faraón, ellos, Señor, adoraban cosas que no eran llamados a adorar, Padre. Te pedimos perdón por todas las naciones, aún por esta nación que, conociendo tu palabra y tus principios, la han sacado de las escuelas, de las familias, de las leyes de esta nación. Ten misericordia, Señor. Te pedimos perdón porque como cristianos muchas veces, Señor, no hemos tomado nuestros incensarios para interceder delante de ti por las naciones, por las familias, por nuestros seres queridos que todavía están en pecado en el mundo. Dios mío, los llamamos a venir a tus pies. Llamamos a las naciones a venir en amistad contigo, Señor. Ora, iglesia, por las naciones. Levantemos un clamor en esta hora para orar por las naciones, para decirle al Señor: ten misericordia. Dios mío, dile al ángel de la muerte: basta ya, basta ya. Señor Jesús, toca los corazones para que más pronto que tarde nos volvamos a ti y dejemos la vida pecaminosa y la vida apartada de ti, Señor, y nos pongamos a cuentas contigo, Padre. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia de esas leyes que han dado permiso a los abortos desmedidamente, Señor. Ten misericordia, Dios, de tanto niño que muere por la violencia dentro de los hogares y en las calles, Señor. Ten piedad, Dios eterno. Oh Dios, de aquellos niños que no se les ha permitido vivir y que su sangre clama delante de ti, Padre, por justicia. En esta hora, Dios, derrama misericordia, derrama favor sobre nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre. Oh Rey precioso, ayúdanos a entrar en amistad contigo, Señor, para que tengamos paz y ninguna de las plagas que han venido sobre la humanidad, Señor, puedan tocar nuestra morada. Dios mío, ayúdanos a poner tu palabra por obra, a obedecerla, Señor, prontamente. Dios eterno, atarla en nuestros corazones y en nuestros cuellos como collares, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a predicarla, Señor, y a enseñarla a todas las naciones. Gracias, Rey poderoso. Gracias, Santo Divino, por tu amor y misericordia que tienes con nosotros. Derrama tu poder, el poder de tu amor, Señor, en esta hora. Solo descansamos en tu misericordia, Señor. Solo descansamos en tu justicia. Tú eres nuestro médico, Señor, y nuestro sanador. Libértanos de toda plaga. Libértanos, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte. A ti correrá el justo y será levantado, dice tu palabra. Tú eres nuestra roca y nuestro castillo, Señor. Gracias por cubrirnos, Señor. Escóndenos en la hendidura de una peña, Padre, hasta que pasen los quebrantos, Señor. Sálvanos por amor de tu nombre, Dios, y ten misericordia de aquellos que están viviendo estas plagas de más cerca, Señor, que están enfermos en hospitales, Señor, que están enfermos en sus propias casas, aislados, esperando que alguien, Señor, les lleve un pedazo de pan y medicinas. Señor, ten piedad, vuélvete en médico para ellos, Señor. Visítales allí, en esos lugares desolados de muerte y de oscuridad. Tócalos, Dios poderoso, que ellos puedan conocer que tú eres el Jehová Rafa, el que sana y el que levanta nuestras vidas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, iglesia. Yo no sé cómo estamos en hora.